trabajadores habían ganado un protagonismo jamás imaginado y con un Perón devuelto al centro de la escena, se decidió llamar a elecciones libres por primera vez después de 18 años de fraudes. Entonces se convoca elecciones para el 24 de febrero de 1946. El peronismo en ese momento no tenía ni partido, una orgánica no existía, era una conducción absolutamente vertical, la conducción del coronel, de ese coronel del pueblo que había llegado como un mesías y que había absorbido a todo el pueblo desposeído fundamentalmente, lo había absorbido, ¿no es cierto?, con su carisma, su personalidad. El 24 de febrero de 1946, la fórmula Perón-Quijano se impuso por el 56% de los votos. Inusitadamente, el embajador de un país extranjero participó de la campaña electoral para impedir la voluntad popular. La leyenda Braden o Perón fue utilizada con notorio éxito por los partidarios del que ya era llamado el coronel del pueblo. I would hope that the American people understand that the Argentinos are genuinely democratic and sincerely our friends. Sabemos que cuando se toman estas decisiones en defensa del pueblo hay que enfrentar la injusta lucha de los intereses. El imperialismo capitalista la ha desatado ya mediante su periodismo internacional en nombre de una libertad tan conocida por los trabajadores argentinos, la libertad de morirse de hambre. El fenómeno del peronismo no solamente se traduce en enormes conquistas sociales, como ser hoy las nuevas generaciones creen de que el aguinaldo existía, que las colonias de vacaciones existían, que había vacaciones pagas, que también había colonias para ir a veranear, a Córdoba o al mar, o las obras sociales que atienden la salud de más de hoy de 6 millones de personas. Eso existía, no existía nada, no había obra social. Así como demostró celeridad desde la humilde Secretaría de Trabajo, desde el gobierno puso al Estado Nacional a disposición de los trabajadores que de inmediato notaron cómo estaba emergiendo un nuevo país. Sustitución de importaciones con productos nacionales, salarios acorde al esfuerzo aplicado por los obreros, nacionalización de empresas estratégicas como ferrocarriles, puesta en marcha del plan quinquenal y el acceso a vivienda digna para todos los argentinos. Y comienza a llegar la dignidad, porque comienza el aguinaldo, porque comienzan las vacaciones, porque comienza la jubilación. En la lucha todos tenemos un puesto y en esta lucha está abierta contra el ser o no ser de la patria. Mi conciencia de ciudadana y de argentina se ha sublevado ante la patria vendida y vilipendiada año tras año, gobierno tras gobierno, vendida a apetitos por años de un capitalismo sin patria ni banderas. Las grandes obras de Juan Perón, sacando de la ignominia y de la indignidad a centenares de miles de trabajadores y de trabajadoras, fue el Estatuto del Peón. De golpe y porrazo, los patrones que decidían, usaban hasta el derecho de pernada. Esto no lo sabe la gente.
El patrón tenía la posibilidad de acceder a la hija del peón antes de su casamiento. En esa época. Miren de lo que estoy hablando, del medioevo. Este era un país inexistente para la oligarquía y la aristocracia. Durante los años más felices, las exportaciones se duplicaron. Se nacionalizó el servicio de gas. Los beneficiarios pasaron de 216.000 a 700.000 en 1951. Entre 1943 y 1949 se construyeron 24 barrios y 22.000 viviendas solo en el Gran Buenos Aires. La producción industrial pasó de 6.000 millones de pesos a 16.000 millones. La asistencia social pasó de 1.300 a 4.900 millones de pesos. El 22 de noviembre de 1944 se crea la Caja de Jubilaciones de Empleados de Comercio. Hasta entonces, los empleados de comercio carecían de jubilación. Si hoy alguien tuviese que gobernar y quiere gobernar bien, tiene que poner sobre la mesa el plan quinquenal de Perón y llevarlo a la práctica, y seguramente no va a cometer ningún yerro. No hubiese tenido problemas con el campo porque estaba el IAPI. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. En consecuencia, la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial, porque no es cuestión de hablar de un desarrollo siempre teóricamente y en los papeles. El desarrollo es como el apetito que viene comiendo, hay que empezar a hacer. Entonces, pero hay que crear las condiciones de que eso sea un proceso fatalmente provocado por otro proceso al cual está encadenado. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. En su filosofía plantea por sobre todas las cosas la idea de la dignidad del hombre. En su primera gestión se destacan más de 70.000 obras públicas, tomando como una obra pública la construcción de casi 2 millones de viviendas en la primera gestión, en esa época. ¿No es cierto? Diques, embalses, gasoductos, oleoductos, bueno, de enorme trascendencia, por sobre todas las cosas por la época. Naturalmente que la habilidad nuestra no fue otra que mantener esos 4 factores del ciclo económico bien nivelados y armónicamente promovidos. Y cuando se mantiene el equilibrio en ese ciclo económico y se desarrolla el trabajo, nos permitió pasar de una economía de miseria a una economía de abundancia. Algunos dicen que nosotros tuvimos una situación privilegiada de posguerra. No, mentira. Todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó 10 años de abundancia y 10 años de felicidad para el pueblo argentino. Al general Perón lo tengo como un superestadista.
Y para estos tiempos, así como guardo en mi corazón aquella frase de Eva Perón, que en el campo, en el hogar, en la ciudad, la mujer, lo tengo a Perón incorporado, y más con los tiempos actuales. Estoy viendo ocurrir cosas que Perón las escribió hace 35, 40 años. Hace años que vengo condenando por igual los abusos del comunismo y los abusos del capitalismo. A medida que ellos avanzan en sus luchas con sus mismos errores, el hombre del mundo se va dando cuenta que ninguno de los dos traerá la solución ni la paz que la humanidad anhela. Entre sus obras más destacadas están El Estatuto del Peón, Los Derechos del Trabajador, Los Derechos de la Ancianidad, Los Convenios Colectivos de Trabajo, la Ley de Previsión Social, la Ley de Accidentes de Trabajo, la Ley de Vivienda Obrera, Sueldo Anual Complementario, la Mutualidad Sindical, las Escuelas Sindicales, la Ley de Creación de la Justicia de Trabajo, los regímenes de jubilación, las reglamentaciones de las condiciones del trabajo y del descanso, las proveedurías sindicales. Pero los sindicatos entonces comenzaban a generar los hoteles en todo el país y los trabajadores comenzaron a tener la posibilidad de veranear y conocer lugares que ni en las películas lo veían porque no tenían plata para ir al cine en esa época. Perón agarró la ley, la Constitución Nacional, la modificó y además la mejoró. Nadie se atrevió, nosotros hicimos intento de volver a la del 49. Los constituyentes de 1997 pasaron de largo la del 49. Una constitución hecha para la Argentina moderna, donde todo lo que hubiera debajo del subsuelo, eso era del Estado Nacional, si había riqueza, que iba desde el petróleo a la minería. Todo esto se tiró por la borda. Y es una deuda grande que el país tiene. Creo que ha comenzado ahora, de a poquito, dar pasos hacia recuperar estas cuestiones que son fundamentales para que un país se sienta independiente, soberano, dueño de su propio destino. Se comienza a dar toda una campaña de desprestigio maligno, ese desprestigio maligno que se da cuando comienza la enfermedad de Evita. Los sectores reaccionarios comienzan a funcionar de la misma manera que se genera el peronismo, suponiendo que si Perón moría, porque el objetivo era matarlo, si Perón moría el peronismo en primer lugar. Y comienza en forma incipiente, comienza con un terrorismo. Había sectores que los que económicamente se suponía, o los grandes apellidos, eran los dueños, los mismos que tomaban el té en la Jockey Club, eran los dueños y no tenían participación. ¿Por qué no estaban en el Estado? Entonces, ¿por qué no estaban allí? ¿Por qué no formaban parte de esos gobiernos? Bueno, ¿por qué no era una parte? La conducción del país había sido de ellos. Ellos habían construido sus casas con ladrillos traídos de Francia. Esto no es una mentira. Le habían ganado terreno al río para hacer grandes casonas. Mandaban a educar a sus hijos a Europa. El día del amor y de la paz llegará cuando la justicia barra de la faz de la tierra a la raza de los explotadores y de los privilegiados. Que haya una sola clase de hombres, los que trabajan. Que no exista ningún otro privilegio que el de los niños. Que los gobiernos de las naciones hagan lo que los pueblos quieran. Que cada día los hombres sean menos pobres y que todos seamos artífices del destino común. Para que todo esto se consolide como una realidad duradera entre nosotros, seguiremos luchando con Perón al pie de sus banderas victoriosas hasta el último aliento que nos dé la vida. El odio llegaba a tal punto
Y en las paredes de Buenos Aires y los alrededores de donde estaba internada Evita, se hacían campañas con el eslogan "Viva el cáncer". Nos peleábamos con nuestras madres porque habían sido criadas en el tema que qué tiene que hacer una mujer en política. Pero nos gustaba la mano a las muchachas que ya teníamos, que estábamos por terminar la secundaria, 17 años, así. Nos entusiasmaba una barbaridad. Solamente involucrándonos con el dolor, viviendo y sufriendo con los pueblos, cualquiera sea su color, credo o raza, se podrá realizar la enorme tarea de construir la justicia que nos lleve a la paz. Bien vale la pena quemar la vida en aras de la solidaridad, si el fruto será la paz del mundo y su felicidad. Lo que a veces no podía hacer Perón lo hacía Evita. Esto es una realidad. Los enemigos del pueblo, que son los enemigos de la nación, se ocultan en sus reductos impotentes ante el despertar viril de un pueblo que sabe lo que quiere y que está dispuesto a imponer su voluntad. A Evita la acusaban de resentida social, pero el resentimiento social no es malo. Cuando uno quiere que lo que a uno le pasó en su pobreza, en su niñez, la falta de comida, la falta de posibilidad de ir a la escuela, la falta de educación, la falta de salud, no le vuelva a pasar a más nadie, eso es ciertamente un resentimiento, pero es bueno. Perón fue el cerebro, Evita el corazón de ese movimiento de masas que ya había demostrado al pueblo trabajador su consecuencia con las esperanzas de ser respetados y reconocidos por un gobierno que interpretaba esas necesidades insatisfechas. Yo viví en la circunscripción quinta de Capital Federal y empezaron a pasar unas mujeres que era toda una novedad, las delegadas censistas, que pasaron levantando en todas las casas los datos identificatorios de mujeres que estuviéramos entre los 17 y los 18 años. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Fue un despertar en la promulgación de la ley, ¿no es cierto? Una vez que estuvo promulgada, Eva Perón convoca a las mujeres al Teatro Nacional Cervantes y agitando la ley en la mano, dice, tengo en mis manos el bando glorioso que dará los derechos cívicos a la mujer. Porque dice Evita, y acá es la frase que a mí me enganchó definitivamente, que me hizo comprender, a pesar de que tenía 17 años y medio yo, ¿a dónde iba dirigida esa ley? ¿Para qué iba dirigida? Eva Perón dice, en el campo, en el hogar, en la ciudad, allí donde esté una mujer argentina, está la simiente del magnífico país que soñamos, dijo Evita. Sin olvidar que la mujer, resorte moral del hogar, ha de ocupar su quicio en el complicado engranaje social de un pueblo. Perón, el estadista y el pensante. Evita, el corazón del pueblo, el que entendía fundamentalmente a los que menos tienen. El voto femenino cumplimentó un paquete tremendo de adquisiciones que tienen perfil de derechos para esa nueva sociedad de posguerra que se venía pergeñando en el mundo y perfilando, ¿no es cierto? Un paquete tremendo de conquistas que nos dio el peronismo a los argentinos.
Y fue muy resistida la ley 13.010. ¿Saben una cosa? Perón la metió en un paquete de leyes y se votó el paquete. No querían votar los hombres la ley 13.010. Y no lo digo desde el ángulo feminista, lo digo desde la sociedad de ese tiempo. Tuvo la grandeza de no querer ser la vicepresidenta de Perón cuando todo el pueblo se lo pedía a gritos y con llantos. Pero fue Eva Perón, Evita, quien le imprimió su sello a esa gestión del gobierno peronista. Desde la Fundación Eva Perón, mujeres, niños y ancianos encontraron solución a sus necesidades sin tener que esperar de la caridad de las damas de beneficencia que hasta entonces centralizaban la acción social como una dádiva. Una mujer que había nacido en el interior profundo de la provincia de Buenos Aires y que había padecido a esa Argentina de millones de desplazados y de unos pocos privilegiados, entendió más que nadie la necesidad de hacer justicia reparando décadas de postraciones y desigualdades. Entonces Radio del Estado anuncia la muerte de Eva Perón. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. Si yo digo 50 cuadras me quedo corta. Si digo 100 me parece que exagero. No lo puedo medir. Pero lo que más me impactó, que para mí es el verdadero tributo, fueron las flores. Salían de la Secretaría de Trabajo y eran cuadras y cuadras y cuadras de coronas de flores. La muerte de María Eva Duarte fue la noticia menos esperada para gran parte del pueblo, especialmente para aquellos desposeídos que fueron escuchados por primera vez. Esa sensación de vacío que vivieron millones de argentinos y argentinas parecía no darle consuelo a esos grasitas que perdían la referencia para solucionar sus problemas. La muerte de Evita no solo dejó un espacio sin ocupar dentro de la política nacional, se había ido físicamente la abanderada de los humildes. Cuando Evita murió yo tenía 22 años. Yo no lo podía... Ustedes saben que parecía que me habían pegado un golpe en la cabeza y no lo podía entender. En este ámbito, donde estamos hoy, está el reservorio de la memoria de Juan Perón, mucho de Eva también, como ser el Palacio Unzué, el lugar, el lecho donde falleció. En La Matanza se puso en marcha un ambicioso proyecto urbanístico integrador e inclusivo que iba a transformarse en un paradigma del ascenso social. La vivienda propia había sido hasta entonces una quimera para las masas trabajadoras. El derecho a un techo digno no podía esperar más, y así como se otorgaron facilidades para créditos hipotecarios, nació un proyecto modelo en tierras cercanas a la autopista Riccieri. En el año 1948 se empezó a construir Ciudad Evita y Eva Perón trae como visitante para mostrarle la obra que se estaba haciendo al embajador, al canciller de España, que era Artajo. Y de Ezeiza, del aeropuerto de Ezeiza, lo trajo acá a Ciudad Evita. Cuando empieza a mostrarle las casas, viene a los primeros barrios que se empezaban a construir, además de los que se habían construido en la parte más cercana a la autopista, que son esos chalés que uno ve cerca de la Escuela de Gendarmería. Y allí
cuando muestra las primeras casas, los trae hacia los primeros chalets más normalizados que los demás. Los que iban a poblar la cantidad de viviendas, las 5.000 primeras viviendas que iba a tener Ciudad Evita. En esas 5.000 viviendas, cuando los trae, la trae a este barrio, justamente a este. Casas como las que tengo atrás. Como ustedes verán, es original del barrio, la construcción, y verán que tiene techo de chapa y no techo de tejas. Evita le dice a los ingenieros, termina la visita de Artajo, lo lleva a la capital donde se aloja, a la Embajada de España, y vuelve acá, habla con los ingenieros al otro día y le dice, estos no son chalets, le dice Evita a los ingenieros. Le dice, no, sí señora, son chalets pero con techo de chapa. Evita le dice que no podían ser chalets con techo de chapa, tenían que tener techo de teja. Los ingenieros le dicen que lo que ocurría es que los costos no daban como para poner techo de teja, que tenían que ser techos de chapa. Entonces Evita le dice, bueno, vamos a sacar cuentas. Entra en una